En la presentación de hoy vamos a hablar sobre oxigenoterapia. Oxigenoterapia es el uso terapéutico de oxígeno con el fin de aumentar su aporte a los tejidos, utilizando el máximo de capacidad de transporte de la sangre arterial. Es indispensable que el aporte ventilatorio se complemente con una concentración normal de hemoglobina y una conservación del gasto cardíaco y del flujo sanguíneo a los tejidos. El efecto directo de la oxigenoterapia es aumentar la presión parcial del oxígeno alveolar, lo que trae consigo una disminución del trabajo respiratorio y del trabajo del miocardio, necesario para mantener una presión parcial arterial de oxígeno definida. Indicación. Esta es dada cuando existe una deficiencia en el aporte de oxígeno a los tejidos. La hipoxia celular puede deberse a la disminución de la cantidad de oxígeno o presión parcial del oxígeno en el gas inspirado, por ejemplo, en ambientes cerrados o en presencia de otros gases como monóxido de carbono. Disminución de la ventilación alveolar, por ejemplo, con el ingreso insuficiente de aire. Disminución de la hemoglobina. Alteración de la relación ventilación-perfusión. Alteración entre la cantidad de oxígeno que llega a los pulmones y la cantidad de sangre que llega a los alveolos. Otra indicación es el dolor, ante la presencia de atrofia de los músculos que intervienen en la respiración, o fractura ósea a nivel torácico. Descenso del gasto cardíaco, shock, hipovolemia. La oxigenoterapia es un procedimiento terapéutico, por lo cual debemos tener en cuenta sus efectos adversos. En concentraciones mayores al 60% en un lapso de 24 horas puede producir depresión respiratoria, atelectasia, edema pulmonar, fibrosis pulmonar, fibroplasia retroventricular, disminución de la concentración de hemoglobina. En concentraciones al 100% puede producir dificultad en el drenaje linfático, factor de importancia en la lucha contra la infección pulmonar. Parálisis de la acción ciliar de la mucosa bronquial, dificultando la movilización de las secreciones. Enfermedad de la membrana alveolo-capilar. Puede provocar espasmo cerebral que lleva a la euforia, desorientación y a un posible daño cerebral permanente. Cuando se administra el oxígeno seco o sin humidificar, puede provocar sequedad de la mucosa faríngea con riesgo de lesión de las membranas. Disminución de la función de los cilios del epitelio traqueal. Espesamiento gradual de las secreciones que, asociado a la disminución de la actividad ciliar, conduce a la obstrucción de distintas porciones del árbol respiratorio. En muchas instituciones, el oxígeno se administra por sistema de distribución central, generalmente acompañada de aire comprimido y otra de vacío central. No obstante, aún es frecuente la utilización de tubos de oxígeno individuales para cada paciente. Debemos tener en cuenta que tanto la administración de oxígeno mediante un sistema de distribución central o a través de tubos deben tener un manómetro, el cual consta de un regulador y un flujómetro. En cuanto al uso de los tubos, deben realizarse teniendo en cuenta una serie de recaudos de seguridad, algunos de los cuales también son aplicables a los sistemas de administración central. Entre ellos encontramos que los tubos deben ser manejados con cuidado, evitando que se caigan o se golpeen entre sí. No poner grasa o aceite en las roscas. Seguir las reglas de seguridad establecidas en el hospital. Colocar fundas de tela que disminuyan el roce de los tubos entre sí y eviten el contacto con la suciedad de la superficie de los mismos. Mantener siempre las válvulas del tubo cerradas. Colocarlo lejos de los radiadores, estufas o fuego. No fumar en los ambientes donde hayan tubos de oxígeno. Antes de comenzar a usarlos, controlar la cantidad de oxígeno que les queda. Si estalla un incendio en el hospital, cerrar todos los tubos en uso.
transportarlos en carritos asegurados con una cadena y con funda, no usar cerca de los tubos ropa de nylon o elementos eléctricos. Al comenzar un tubo, abrir y cerrar la llave en un movimiento rápido para arrastrar el polvo que pudiera haber quedado en la rosca. Para reducir la alta presión proveniente del cilindro y para controlar la velocidad del flujo, se utiliza un regulador reductor de la presión que se une a la válvula de salida del cilindro. Un medidor de flujo indica los litros de oxígeno por minuto y un manómetro indica la cantidad de gas que hay en el tanque. Se debe ajustar bien la tuerca que asegura el manómetro al tubo para evitar pérdidas y accidentes. Las llaves del manómetro deben quedar orientadas en dirección opuesta al paciente y a la enfermera. Para comenzar la administración de oxígeno, siempre se abre primero la llave del manómetro y después el tanque. Para finalizar, la administración se procede en forma inversa. Dependiendo del sistema de administración, puede requerirse la humidificación previa del oxígeno. La humidificación se logra conectando un humidificador, frasco bitubulado de plástico, al regulador o manómetro. Para utilizarlo se procede de la siguiente manera. Desenroscar la tapa y llenar la botella con agua destilada estéril hasta un 25% de su capacidad. Luego cerrar la tapa y conectar al manómetro. Colocar la tubuladura de goma para conexión unida al catéter nasal o máscara. El oxígeno entra en la botella, produce burbujeo en el agua y se carga de humedad de un 60 a 70%, volviendo al equipo de administración humidificado. Sistemas de administración. Para administrar oxígeno es necesario conocer la concentración del gas y utilizar un sistema adecuado de aplicación. Los sistemas de administración se clasifican en sistemas de alto flujo y sistemas de bajo flujo, y su utilización se elegirá de acuerdo al flujo deseado. Los sistemas de bajo flujo permiten que el paciente respire una cantidad de aire ambiental junto con el oxígeno del sistema. Este método se utiliza cuando el volumen corriente del paciente está por encima de las 3/4 partes del valor normal, si la frecuencia respiratoria es menor a 25 respiraciones por minuto y si el patrón ventilatorio es estable. La cánula nasal consiste en un tubo de goma o plástico que tiene 2 prolongaciones y de aproximadamente 1,5 a 2 centímetros de largo, que se introducen en las fosas nasales. Estas están unidas a un tubo largo flexible por donde fluye el oxígeno. La cánula se sujeta con una banda elástica a la cabeza del paciente cuando es adulto. Si es pediátrico, se sujetará con cinta hipoalergénica sobre el rostro. La cánula nasal proporciona una concentración de oxígeno relativamente baja, de un 23 a un 44%, con flujos de 2 a 6 litros por minuto. La concentración mayor a 6 litros por minuto origina dilución de aire e irrita la mucosa nasal y faringe. La cánula nasal, dependiendo del flujo a administrar, nos va a dar una determinada concentración. A 1 litro por minuto nos da una concentración de un 24%, a 2 litros por minuto 28%, a 3 litros por minuto 32%, 4 litros por minuto 36% y a 5 litros por minuto un 40%. En pacientes pediátricos se administran flujos de hasta 3 litros por minuto. La cánula nasal presenta diversas ventajas. Entre ellas encontramos que es de bajo costo su equipamiento, que permite que el paciente se movilice, coma y hable. Es práctico para terapias a largo plazo. Sus desventajas son: es incapaz de administrar oxígeno por encima del 44%, no puede utilizarse en pacientes con problemas nasales, aerofagia, es difícil de mantenerla en posición y se desprende con facilidad, no se puede utilizar con pacientes excitados y
debe ser rotado de posición para evitar irritación o úlceras por presión. Cuidados de enfermería. Limpiar el equipo diariamente, valorar aparición de úlceras por presión sobre la zona de fosas nasales, del pabellón auricular y de las mejillas. Evitar retorcer o doblar el tubo es impedirá el paso del oxígeno. Vigile la velocidad del flujo excesivo, causa dolor en senos frontales. Verificar que la tubuladura no se encuentre con restos de agua, puede que la concentración de oxígeno que llega al paciente no sea el correcto. Otro sistema de administración de bajo flujo es el catéter nasofaríngeo, que consta de una sonda multiperforada en el extremo distal y de punta roma, de material plástico y flexible. Presenta diferentes calibres. Se utiliza cuando se requieren concentraciones del 28 al 40% de oxígeno con flujo de 2 a 5 litros por minuto. Para insertar el catéter se debe medir desde la punta de la nariz hasta el lóbulo de la oreja del paciente, introduciéndose por una de las fosas nasales hasta llegar a la medida marcada. Su ubicación se comprueba pidiendo al paciente que diga A, visualizando el catéter en la zona faríngea. Como ventaja se puede mencionar que es útil en pacientes inquietos. Dentro de las desventajas se nombran irritación de la mucosa nasal, interfiere en la ingesta de alimentos y bebidas, no permite concentraciones exactas de oxígeno, puede producir distensión abdominal. En cuanto a los cuidados de enfermería, se debe cambiar el catéter cada 24 horas para prevenir resecamiento de la mucosa orofaríngea, lubricar el catéter con agua estéril antes de insertarlo, evitar doblar o retroceder el tubo. Esto impide el paso del oxígeno. Otro sistema de administración de bajo flujo es la mascarilla facial simple. Generalmente de plástico, posee orificios laterales que permiten la entrada libre de aire ambiente. Estas máscaras se utilizan para administrar concentraciones medianas. No se deben utilizar con flujos menores a 5 litros, porque al no garantizar la salida de aire exhalado, puede haber reinhalación de dióxido de carbono. En cuanto a los sistemas de administración de alto flujo, como dijimos anteriormente, son aquellos que permiten que el paciente respire solamente el gas suministrado, proporcionando así una cantidad exacta de oxígeno. Dentro de este grupo encontramos la máscara de Venturi, la cual consta de una mascarilla facial, generalmente de plástico transparente, con orificios en los costados que facilita la salida del dióxido de carbono, un sistema de tubo corrugado que facilita la movilización del paciente y un sistema de adaptadores de distintos colores correspondientes cada uno a una concentración y flujo de oxígeno específico. La concentración de oxígeno que aporta puede variar desde el 24 al 50%, con flujos de oxígeno de 4 a 10 litros por minuto. Dentro de las ventajas de este sistema se puede señalar que permite una mayor concentración de oxígeno que la cánula nasal, no reseca mucosa de nariz y boca siempre que el oxígeno esté humidificado, permite una administración de oxígeno rápido en periodos cortos. Como desventaja tenemos que puede producir úlceras en la piel, debe quitarse para comer y hablar, puede provocar o incrementar la ansiedad, no sirve para terapias a largo plazo. En cuanto a los cuidados de enfermería, podemos mencionar que es importante limpiar el equipo una vez por turno, secar y dar masajes en el rostro para evitar la aparición de úlceras por presión, comprobar el ajuste de la máscara a la cara,
y en pacientes adultos con EPOC este sistema no se debe utilizar. Otro sistema de administración de alto flujo es la máscara de reservorio con retorno. Esta aporta concentraciones de oxígeno del 60 al 90% con flujos de 6 a 10 litros por minuto. La bolsa de reservorio permite al paciente volver a respirar el primer tercio del aire exhalado. Otro sistema de administración es la máscara con reservorio sin retorno, que tiene adaptado una válvula entre la bolsa y la máscara, evitando que retorne a la bolsa el aire exhalado por el paciente y el aire ambiental que puede estar presente en la mascarilla. Aporta la mayor concentración de oxígeno que puede conseguirse con una concentración de 95 al 100%, con flujos de 6 a 15 litros por minuto. Como ventajas de estos dos sistemas de administración, podemos señalar que permite administrar flujos altos de oxígeno de forma continua. Como desventajas mencionamos: es importante que la máscara esté ubicada de forma hermética con la cara. No es recomendable para terapias a largo plazo, puede conducir a la toxicidad por oxígeno y debe ser retirada para comer y hablar. Dentro de los cuidados de enfermería podemos mencionar: comprobar continuamente que la máscara esté bien ubicada, observar que la bolsa de reservorio esté insuflada durante la expiración y en parte desinflada en la inspiración. Monitorización de gases arteriales según indicación. Otro sistema de administración de alto flujo utilizado específicamente en neonatología y pediatría es el llamado halo, que consta de un cilindro con diferentes aberturas adaptables al paciente. Este sistema permite administrar concentraciones de oxígeno desde el 21 al 100%, con flujos de 8 a 10 litros. Como ventajas de este sistema de administración podemos señalar que administra altas concentraciones de oxígeno, favorece la humidificación de las secreciones. Dentro de las desventajas podemos señalar que este sistema limita la movilización del paciente, dificulta el examen y la visualización del paciente. Cuidados de enfermería. Posicionar al paciente en decúbito ventral preferentemente, valorar el estado de la piel en las zonas de roce del sistema con el paciente, valorar presencia de secreciones, mantener bien seca la piel expuesta al halo.